Muy bien. Vamos entonces a iniciar esta sesión de hoy cerrando nuestros ojos, dirigiendo nuestra mirada al interior, diciéndole al mundo exterior, basta, necesito dejar de verte, necesito dejar de contemplarte, necesito dejar de apreciarte por un instante, necesito dejar de creerte. Ahora necesito ir a mi mundo interior, necesito escuchar la voz que habla en nombre del amor, necesito escuchar la voz que habla en nombre de la paz. Necesito escuchar la voz que habla en nombre de mi verdad, de la verdad que mora en lo más profundo de mi corazón. Hoy necesito escuchar a mi corazón. Así que le cierro los ojos al mundo para abrirle los ojos a mi corazón, para abrirle los oídos a mi corazón y para dejar que mi cuerpo sea receptivo a los regalos que hoy mi corazón tiene para mí y que estoy completamente dispuesta a recibir. Así que nos vamos a regalar una respiración profunda como una manera de adentrarnos a ese mundo interior. Y cualquier dolor que puedas sentir, cualquier peso en tu cuerpo que puedas sentir, vas a concentrarte allí, vas a llevar tu respiración allí, lo vas a liberar como símbolo de que estás dispuesto a entrar en lo más profundo de ti. Inhala. Exhala, muy bien. Y vacíate de toda esa información que ahora no te sirve, que no necesitas, que no es importante, que simplemente te pesa. Hoy no vamos a tratar de entender nada, hoy no vamos a tratar de comprender nada, o simplemente vamos a escuchar. Hoy necesitamos escuchar otra voz, diferente a la que yo mismo me he enseñado. Así que nos vamos a regalar una última respiración. Y vamos a dejar que a través de esta respiración se nos sumerja en el profundo silencio de nuestro corazón. Vamos a adentrarnos al silencio de nuestro corazón. Y nos vamos a quedar allí. Y vas a traer aquí al silencio toda tu confusión, tal vez tu conflicto, tal vez tus dudas, tus preocupaciones, tus divagaciones, tu malestar, tu incomodidad. No importa que no sepas de qué se trata o de dónde proviene, simplemente trae al silencio todo lo que te incomoda hoy. Y en silencio simplemente lo vas a decir, lo vas a entregar.
Y simplemente vamos a decir, querido silencio, hoy vengo a ti con esto que me genera tanta incomodidad. Hoy vengo a ti con esto que me genera tanto malestar, que me genera tanta incertidumbre, tanta insatisfacción. Hoy vengo a ti con mi insatisfacción, con mi desmotivación. Puedo ver que cuando me siento insatisfecha, tengo miedo del futuro. Tengo miedo de enfrentar el presente. Y tengo miedo de asumir lo que realmente quiero. Tengo miedo de mi pasado. Puedo ver que cuando tengo miedo a enfrentar lo que está aquí, a enfrentar las emociones que hoy vienen a mí, trato de querer cambiarlas, tratando de cambiar en mi futuro. Y creo que si me pongo un objetivo feliz, voy a ser feliz. Pero ¿cómo voy a ser feliz en el futuro si no sé ser feliz en el presente? Así que no quiero ocultar más mi satisfacción. Quiero expresarte honestamente mi insatisfacción con la vida, con mi trabajo, en mis relaciones, con mi pareja, con mi familia, con mis hermanos, con mi cuerpo, conmigo, con la vida en general. Te entrego mi satisfacción y mi miedo de encarar el miedo, mi miedo de enfrentar el miedo a lo desconocido, a la muerte que tal vez me espera, a la muerte de ese yo, de ese ego que he fabricado para no escucharte. Pero por eso vengo a ti hoy, querido silencio, porque quiero escucharte. Ya no quiero escuchar más el personaje que creé, que fabriqué para defenderme. Ya no me quiero defender más. Ya no quiero oír más de tu paz y de tu voz. Hoy quiero escucharte. Así ve que vengo a ti con mi incomodidad, con mi malestar, con mi incertidumbre, con mi insatisfacción, para que me digas realmente qué hay más allá de ella y me muestres cuál es realmente el problema, querido silencio. ¿Cuál es el problema que no he querido ver, que no he querido escuchar y que he insistido en justificar a través de mi insatisfacción? Yo quiero recordar quién soy. Yo quiero despertar. Yo quiero dejar de soñar. Yo quiero por fin estar en silencio completamente y simplemente seguir tu amorosa guía, paso a paso. No quiero más buscar maestros equivocados en lugares equivocados. Hoy vengo a ti porque quiero elegirte como mi maestro, querido silencio. Hoy quiero que tú seas mi maestro. Y le damos espacio al silencio, para que el silencio ocupe su lugar en mi mente, en este instante, y me encuentre. Hoy dejo que el silencio me encuentre. Y me descargo allí, me relajo allí, me quedo allí, me refugio allí en el silencio. Y ahí escuchamos al silencio hablarnos,
y darnos la lección de hoy. O Dios está loco, o bien es el ego el que lo está. Si examinas imparcialmente las pruebas que ambas partes presentan, te darás cuenta de que esto tiene que ser verdad. Ni Dios ni el ego proponen un sistema de pensamiento parcial. Ambos sistemas son internamente coherentes, aunque diametralmente opuestos en todo, de tal modo que una lealtad parcial es imposible. No puedo serle leal al ego y serle leal a Dios. O le soy leal al ego o le soy leal a Dios. O Dios está loco o el ego está loco. Recuerda también que sus resultados son tan diferentes como sus cimientos y que sus naturalezas fundamentalmente irreconciliables no pueden ser reconciliadas alternando entre ellos. Yo no puedo reconciliar lo que no es reconciliable. Nada que esté vivo es huérfano, pues la vida es creación. Todo lo que veo tiene un padre. Todo lo que vivo tiene un padre. Todo lo que experimento tiene un padre. Todo lo que me rodea tiene un padre. Por lo tanto, toda decisión que tomas es invariablemente la respuesta a la pregunta: ¿quién es mi padre? Y serás fiel al padre que elijas. Si todo tiene un padre, si todo lo que me rodea tiene un padre, si todo lo que yo pienso y siento tiene un padre, ¿quién es mi padre? Siempre le voy a ser fiel al padre que yo elija. ¿El ego o Dios? ¿Qué le dirías, no obstante, a alguien que creyese que esta pregunta realmente entraña conflicto? Si tú concebiste al ego, ¿cómo habría podido el ego concebirte a ti? Qué interesante. Si yo mismo he concebido al ego, si yo mismo lo he fabricado, ¿cómo puede el ego haberme fabricado a mí? ¿Cómo puedo yo ser impotente ante él? El problema de la autoridad sigue siendo la única fuente de conflicto, porque el ego se originó como consecuencia del deseo del Hijo de Dios de ser padre de su Padre. Miren qué lindo. El problema de autoridad es la fuente de todo conflicto. El ego se origina como consecuencia del deseo oculto y no aceptado del Hijo de Dios de ser el padre de su Padre. Yo estoy en conflicto porque yo deseo ser el Padre de Dios. Pero yo, ¿cómo puedo ser el Padre de algo que realmente no es sino el único creador de todo? ¿Cómo yo puedo ser el Padre de mi Padre? Es imposible. ¿Pero por qué deseo hacerlo? ¿Por qué deseo ser el Padre de mi Padre? ¿Por qué deseo ser yo quien le da órdenes a Dios? El ego, por lo tanto, no es más que un sistema ilusorio en el que tú concebiste a tu propio Padre. Yo fabriqué mi propia versión de Padre. Yo fabriqué mi propia versión de autoridad, por eso sufro. Porque solamente el hecho de haberla concebido y quererla defender frente al mundo entraña culpa, porque creo que estoy atacando a mi verdadero Padre. Lo siento. Por eso todo el tiempo quiero tener la razón, porque quiero defender mi autoridad frente a Dios. No te equivoques con respecto a esto. Parece una locura cuando se expone con perfecta honestidad, pero el ego nunca examina lo que hace con perfecta honestidad. El ego nunca examina lo que hace con perfecta honestidad. El ego no es honesto. Sin embargo, esa es su premisa de mente.
la cual está cuidadosamente oculta bajo la tenebrosa piedra angular de su sistema de pensamiento. Y o bien el ego que tú concebiste es tu padre, o bien todo su sistema de pensamiento se desmorona. Vamos a detenernos aquí. O bien el ego que yo concebí es mi padre, o bien todo el sistema de pensamiento se desmorona. Solamente al yo aceptar que soy yo el padre del ego, que yo soy quien creé al ego como una forma de oponerme a la paternidad de mi padre, y me di cuenta que realmente es imposible que el ego pueda dirigirme a mí mismo porque soy yo quien lo dirige a él, porque soy yo quien lo fabriqué, inmediatamente todo el sistema de pensamiento del ego se desmorona, se deshace, se cae, desaparece, porque pierde con total poder sobre mí. Cuando yo empiezo y me permito aceptar que lo que yo creo que me domina es mi propia creación, es mi propia fabricación, inmediatamente el poder se restablece. Empiezo a ocupar el lugar que me corresponde y le empiezo a dar al ego el lugar que realmente tiene, porque eso es lo que hemos hecho. Hemos empezado a usurpar el lugar de Dios en nuestra mente. Hemos empezado a creer que nuestro Padre, nuestro Creador, no es nuestro Creador, sino que nuestro Creador es algo a lo cual yo soy impotente, algo a lo cual yo no puedo sino temerle. He creado un Padre en mi mente que es completamente opuesto a mi verdadero Padre. Y ojo, que al yo crearlo quiere decir que no puede ser mi Padre, sino que yo lo creé para ponerlo ahí. Es como que, ¿qué se sentiría ser mi propio padre? ¿Qué pasaría si fabrico mi propia versión de padre? Y destrono a Dios de mi mente, como el Padre original de mi mente, y le doy el lugar al ego del trono de Dios. Y empiezo a usurpar el lugar de Dios con el ego. Y empiezo a sentirme completamente impotente frente a Él. Y empiezo a creer que mi creación, que mi fabricación está en mi contra. Porque de alguna manera hay una sensación de culpa. Yo creo que ataqué a Dios a quitarle el lugar que le corresponde en mi mente. Y creo que ese Dios que yo puse en su lugar, que es el Dios ego, quiere atacarme. Entonces me siento vulnerable, me siento impotente frente a Él y creo que todo lo que el ego piensa, dice, hace, ¿ok?, está en mi contra y está para hacerme daño. Y soy impotente a Él, me creo impotente a Él. Y me creo impotente frente a mi miedo, me creo impotente frente a mi ansiedad, me siento impotente frente a mi culpa, frente a mi ira. Y creo que yo no soy responsable de ella en absoluto, porque creo que mi creación se vino en mi contra, porque yo fui en contra y me fui en contra de la verdadera creación. Entonces yo creo que estoy recibiendo lo que estoy dando de manera inconsciente. Pero inmediatamente yo acepto que yo soy el creador del ego, que yo soy quien lo puse ahí. Es cuando yo puedo precisamente quitarlo de ese lugar, bajarlo del trono y darme cuenta de que todo lo que piensa, todo lo que el ego ha fabricado como consecuencia de mi propia fabricación es falso y yo lo puedo controlar y yo lo puedo dominar y yo lo puedo dirigir. Dejo de ser impotente ante mis emociones porque son mi creación. Cuando yo me doy cuenta de que todo lo que vivo es mi fabricación, todo lo que vivo pierde poder sobre mí. La pregunta de ¿le quiero devolver a Dios el lugar que le corresponde en mi mente? ¿Le quiero devolver a Dios el trono? ¿Le quiero devolver a Dios su verdadera función? ¿O quiero seguir reemplazándolo? Quiero seguir siendo arrogante en reemplazarlo y creer que yo puedo decidir, pensar y ser y crear mejor que Él. Porque ¿qué es crear sin Dios? Crear sin Dios es crear, tal vez con la misma fuerza que Dios crea, pero todo lo contrario a lo que Dios crea. Crear sin Dios es crear odio, es crear dolor, es crear miedo, es crear ira, es crear destrucción. Crear sin Dios es crear todo, de hecho, lo que ahora ves que de alguna forma sufres. Y lo veía ahorita en la última consulta que tenía, era muy bonito porque
una paciente que de alguna manera como que yo la vengo acompañando desde el inicio de la pandemia, y cuando ya empieza la pandemia, ella tiene mucho miedo de perder su trabajo, de que le quiten el apartamento, de quedarse sin dinero, en fin, un montón de miedos que de alguna manera se hicieron realidad. Entonces ella está viviendo en este momento todo lo que ella temía vivir cuando empezó todo esto. Entonces es muy interesante porque yo le decía, bueno, ¿hasta qué punto tú también te llevaste hasta esto? Simplemente para confirmar que tenía la razón. Y cuando profundizamos en la mente de ella y miramos con honestidad de dónde venía ese deseo de hacer realidad su miedo, nos damos cuenta de un deseo de venganza, ¿no? Ella no se siente vista, no se siente cuidada, no se siente atendida desde niña. Entonces ella cree que la única manera de ser vista y atendida es destruyéndose a sí misma, llegando a la conclusión de que su verdadera ira era hacia Dios. Ella no se sentía vista por Dios. Entonces creía que la única manera de ser vista por Dios era destruyendo la creación de Dios. La única manera en la que Dios me va a ver es si yo me quito la vida, si yo me destruyo, si yo me hago daño. Entonces me quiero destruir para que Dios me vea. Y uso el mismo poder creativo que Dios me ha dado, pero para destruirme a mí mismo. Entonces le decía, mira, tu poder creador es tan fuerte que creaste todo lo que tenías miedo, para tú confirmar que tenías la razón. Solamente eso que estás viendo es para que tú te des cuenta el poder creador que tú tienes, solamente que estás enfocando tu poder creador en una dirección opuesta a la que realmente, para la que realmente te fue dado el don de la creatividad. A ti te fue dado el don de la creatividad para crear amor, para crear paz, para extenderla, para crear vida, para crear, ¿sí? Para dar, para extender, no para minimizar, no para cortar, no para reprimir, no para fraccionar, no para proyectar. Y tu poder es tan grande que usaste ese don, pero para hacer todo lo contrario. Pero igual, mira, creaste todo lo que tenías miedo. Eres una gran creadora. Pero primero te tienes que hacer responsable de las creaciones que estás asumiendo en este momento. Tienes que hacerte responsable de lo que has creado en tu vida, falsamente, con un propósito tal vez opuesto al que tiene, pero tienes que hacerte responsable de ello y empezar a mirar a quién le vas a dar la paternidad de la creatividad. ¿Se la vas a seguir dando al ego o se la vas a dar a Dios? ¿Se la vas a dar a tu mente herida o se la vas a dar a tu mente sana? Porque el padre que tú elijas es el que va a determinar el poder de tu creatividad. Es el que va a hacerse cargo de tu creatividad, de tu poder creativo. Entonces, ¿dónde quiero dirigir este don? ¿A qué padre voy a elegir? ¿Sí? Por eso, cuando yo acepto y me doy cuenta que la mente herida o el ego es mi propia creación para usurpar el poder de mi verdadero creador, el ego inmediatamente pierde su poder porque me doy cuenta que yo soy el creador. Es decir, que si yo lo puse ahí, yo lo puedo bajar de donde lo monté. Yo lo puedo bajar de allí. Tú fabricas mediante la proyección, mas Dios crea mediante la extensión. ¿Sí ves? El ego fabrica y crea mediante la proyección e imprime afuera todo lo que piensa, todo lo que siente, todo lo que imagina. Dios crea mediante la extensión, extiende, comparte todo lo que es. No lo imprime, sino que lo potencia en su interior, lo es en su interior. Primero lo es, primero Dios es y después lo extiende. ¿Cuál es la diferencia entre proyección y extensión? ¿Cómo sé que estoy creando desde el ego o estoy creando desde Dios? Porque todas las creaciones que provienen desde Dios se multiplican. Todas las ideas se vuelven expansivas, se extienden y se hacen mucho más grandes. Mientras que las creaciones que fabricamos desde el ego, todo se minimiza, nada tiene salida, todo se bloquea. Sí, es como que siempre estás en un mismo círculo, como que estás en un callejón sin salida. En vez de extender la idea queda como bloqueada en un solo lugar. Así que dice, tú eres la piedra angular de la creación de Dios. Tú eres el único que se opone a la voluntad de Dios. ¿Sí? Pues su sistema de pensamiento es la luz.
Recuerda que los rayos están ahí sin ser vistos. Cuando más te aproximas al centro de su sistema de pensamiento, más clara se hace la luz. Cuando más me acerco al sistema de pensamiento de Dios, cuando más me permito acercarme al sistema de pensamiento de la luz y empiezo a pensar como Dios piensa y empiezo a aceptar la paternidad de Dios en mi mente y empiezo a aceptar sus pensamientos, ¿sí? Es cuando de alguna manera se hace más clara la luz como mi herencia, como lo que yo soy. Cuando más te aproximas al sistema de pensamiento del ego, más tenebroso y sombrío se vuelve el camino, más oscuro. Cuando yo realmente me acerco a la mente de Dios, empiezo a aceptar a Dios como mi Padre en mi mente, todo lo que yo veo es claro, es tan claro, lo veo perfectamente, es lúcido, es brillante, incluso puedo ver cómo se puede multiplicar y se puede seguir extendiendo y extendiendo y se hace más grande en mis ojos, en mi visión. Pero cuando yo elijo al ego como padre y me acerco más a los pensamientos del ego, todo lo que veo es tenebroso, es sombrío y el camino es como si no tuviera salida. Es como que estoy atrapado, nunca lo voy a lograr. Sin embargo, incluso la pequeña chispa que se encuentra en tu mente basta para iluminarlo. Lleva esa luz contigo sin ningún temor. Aunque yo niegue a mi Padre, a mi Creador, a Dios como mi verdadero Creador, como mi verdadero dueño, el dueño de mi mente, aunque yo lo niegue, no quiere decir que Él deje de estar ahí. Por más que yo elija el ego como mi Padre, por más que yo elija el ego como aquel que dirige mi mente y mis pensamientos, no quiere decir que Dios deje de estar ahí. Dios sigue ahí, ocupando su lugar, esperando a que yo simplemente lo escuche. Esa es la forma en la que yo le doy el lugar a Dios, aceptando su voz en mi mente. Entonces, mientras yo lo niegue, Dios va a estar ahí igual, iluminando, iluminando, una y otra vez Él me está iluminando el camino. Hasta que yo elija y decida verlo. Así que dice, por eso lleva esa luz contigo sin ningún temor. Y valerosamente enfócala a los cimientos del sistema de pensamiento del ego. Mira, enfócala a los cimientos del sistema de pensamiento del ego. Enfoca la luz de los pensamientos de Dios en desmontar, en desacreditar, en deshacer los cimientos del ego. La luz, los pensamientos de Dios son para deshacer los pensamientos del ego, para desmontarlos, para quitarles credibilidad. Así que dice, estate dispuesto a juzgarlo con absoluta honestidad. Necesitamos ver al ego con absoluta honestidad. ¿Realmente soy impotente ante lo que me está pasando? ¿Realmente soy una víctima de la pandemia? ¿Realmente soy una víctima de las circunstancias? ¿Realmente soy una víctima de lo que está pasando en este momento? O si me permito verlo con honestidad, yo mismo he deseado que así sea. ¿Qué es lo que yo he querido demostrar a través de esto que estoy viviendo? ¿Qué es lo que yo quiero demostrar a través de mi enfermedad? ¿Qué es lo que yo quiero demostrar a través de mi falta de dinero? ¿Qué es lo que yo quiero demostrar a través de mi falta de carácter, de decisión, de empoderamiento? ¿Qué es lo que yo quiero demostrar a través de mi estado emocional? ¿Qué es lo que yo quiero demostrar a través de mi sensación de carencia? ¿Qué es lo que yo quiero demostrar a través de todo lo que vivo? Que no me gusta, que me genera conflicto. ¿Qué es lo que yo quiero demostrar a través de mi conflicto? Que tengo la razón. Porque miren, esto lo he repetido muchas veces. Mientras tú quieras seguir teniendo la razón, aprender algo nuevo siempre va a ser un fracaso. Y siempre va a ser difícil. Y nunca lo vas a entender. Pero cuando yo me abro a estar equivocado y me permito estarlo, aprender algo nuevo siempre va a ser fácil y simple. No, la luz no puede entrar a un lugar en el que estoy completamente hermético y cerrado. Igual no se trata de que no estés cerrado, se trata de que por lo menos aceptes que lo estás y que quieres estar cerrado y que quieres cerrar las puertas
a Dios en tu mente y que tú no quieres que Dios entre. Tu conflicto es el reflejo de que no quiero que Dios entre a mi mente. Pero al mismo tiempo es una petición de Dios. ¿Quieres que entre? Y te libere de Él. Pero necesitamos ser honestos. Entonces el conflicto es eso que aflora como esa resistencia, esa negación a yo darle entrada a Dios en mi mente y al mismo tiempo un llamado, una invitación a que elija de nuevo y elija dejarlo entrar. El conflicto es la grieta por donde entra la luz. Es la grieta por donde entra la luz. Y tú decides si la dejas entrar o no. Entonces por eso el conflicto, digamos que tiene su nivel de complejidad dependiendo de esa resistencia. Entonces dice, pon al descubierto la tenebrosa piedra angular de terror sobre la que descansa y sácala a la luz. Pon al descubierto la piedra angular de terror sobre la que descansas y sácala a la luz. Pon al descubierto la tenebrosa piedra angular de terror sobre la que descansas y sácala a la luz. Y lo repito, hay que poner al descubierto mis verdaderas intenciones. Necesito poner al descubierto las verdaderas intenciones del ego, sacarla a la luz. Mira realmente cómo hay una parte de mí que se opone a la voluntad de Dios para poderla iluminar. Ahí verás que se basaba en la insensatez y que todos tus miedos eran infundados por una creación falsa. Hermano mío, tú eres parte de Dios y parte de mí. Cuando por fin hayas visto los cimientos del ego sin acobardarte, cuando por fin hayas visto las bases sobre las cuales el ego se ha construido sin acobardarte, habrás visto también los nuestros. Vengo a ti de parte de nuestro Padre a ofrecerte todo nuevamente. Vengo a ti de parte de nuestro Padre a ofrecerte todo nuevamente. No lo rechaces, a fin de mantener oculta la tenebrosa piedra angular, pues la protección que te ofrece no te puede salvar. Yo rechazo a Dios porque quiero proteger los cimientos del ego. ¿Y cuáles son mis cimientos del ego? Mis creencias, mis historias, mis heridas. No rechaces la visión de Dios para mantener oculta esa piedra. Esa piedra no te va a salvar. Yo creo que mi historia, mi herida me va a salvar, pero ahí nunca vas a estar a salvo. Y dice Jesús, yo te daré la lámpara y te acompañaré. No harás este viaje solo. Yo te daré la lámpara y te acompañaré. No harás este viaje solo. Miren qué lindo, yo te daré la lámpara y te acompañaré. No harás este viaje solo. Te conduciré hasta tu verdadero Padre, quien como yo tiene necesidad de ti. ¿Cómo no ibas a responder jubilosamente a la llamada del amor? ¿Cómo no iba yo a responder a la llamada que el amor me hace? No tengo por qué tener miedo para descubrir y desenmascarar a los verdaderos cimientos del ego. El Espíritu Santo me ha dado la lámpara que me va a acompañar a iluminarlos, para poder ir donde es mi necesidad de estar. Dios es mi única necesidad. Tú la puedes llamar necesidad de amor, necesidad de ternura, necesidad de compañía, necesidad de abrazos, necesidad de presencia, necesidad de amigos, necesidad de pareja, necesidad de trabajo. Pero tú solo necesitas a Dios. Todas esas otras cosas que crees que necesitas son simplemente ídolos que has fabricado para reemplazar la presencia de Dios en tu vida, porque no quieres aceptar que necesitas a Dios, porque aceptar que necesitas a Dios es aceptar que te equivocaste, es aceptar que te equivocaste al crear una voluntad ajena a Él, es aceptar que te equivocaste al creer que estabas separado de Él, es aceptar que te equivocaste al fabricar una idea falsa de ti y darle el trono de tu mente. Porque eso es lo absurdo. Yo creo una idea falsa de mí, hagan de cuenta que estamos jugando Lego, ¿ok? Nos pusimos a jugar Lego, bueno, voy a fabricar una imagen de mí diferente,
imaginemos que soy esto y creo un Lego de mí, soy un Lego y cojo ese Lego y digo, bueno, ahora tú vas a ser Dios, ¿ok? Y lo pongo en el trono. Y empiezo a creer que ese Lego es verdad, empiezo a creer que ese Lego o esa imagen que fabriqué de mí es cierta y le empiezo a otorgar realidad. Y empiezo a creer que piensa, empiezo a creer que decide, empiezo a creer que siente y empiezo a creer que soy impotente a él. Pero es un Lego, es un muñeco, es una imagen falsa que yo fabriqué de mí. Y necesito despertar. Joder, madre, es que esto lo fabriqué yo. Wow, es que este muñeco que me está hablando aquí, pero es que yo lo fabriqué cuando le di el poder de darme órdenes, cuando le di el poder de dirigirme de esta manera. Ah, es que realmente tengo miedo de dejar entrar a Dios completamente. Lo creé precisamente para no escuchar a Dios. Lo creí precisamente porque tengo miedo de ir a Dios. Pero realmente eso es lo que a mí me hace falta. Este vacío que yo siento, esta ausencia que yo siento, es mi ausencia de Dios en mi mente. Este vacío incomprensible que a veces sentimos es porque me hace falta Dios. Y necesito ir a mi mente, coger ese muñeco del ego que fabriqué y que usé para reemplazar el lugar de Dios en mi mente, sacarlo, bajarlo de mi cabeza y ponerlo aquí. Es que tú eres un Lego, tú eres un muñeco que yo fabriqué. A ver. Tú no me das órdenes, tú no me dices qué hacer, tú no me dices cómo pensar, ni cómo sentir, ni de qué manera hacerlo. Dios, te necesito. Yo creí, al creer que era el ego, que necesitaba un trabajo, que necesitaba una pareja, que necesitaba un amigo, que necesitaba un abrazo, que necesitaba, etcétera. Un montón de cosas. Dinero, ser vegetariano, hacer ejercicio, estudiar esto, estudiar lo otro. Yo creí que necesitaba un montón de cosas, pero ahora me doy cuenta que lo que siempre he necesitado es a Dios. Te pongo en el lugar que te corresponde. Dios, te necesito. Dios, te necesito. Vamos a decirlo, cada uno. Vamos a cerrar los ojos. Y no importa que no lo sientas y no lo creas. Vamos a decirlo. Porque necesitamos atravesar la vergüenza del ego. De decir de frente que necesito a Dios. Porque esto es humildad. Y esta es la humildad que deshace al ego. Aceptar que necesito a Dios. Yo sin Dios no soy nadie. Así que lo vamos a repetir, lo vamos a decir, se lo vamos a decir a Él dentro de nosotros. Dios, te necesito. Dios, te necesito. Dios, te necesito. Dios, te necesito. Por favor, manifiéstate. Te extraño, me haces tanta falta. Durante tanto tiempo creí que me hacía falta dinero, un novio, una pareja, un trabajo, un estatus, un cuerpo, una forma. Pero ahora me doy cuenta que siempre te estaba buscando a ti. Ya no quiero reemplazarte más con esas imágenes. Hoy quiero venir ante ti con humildad y decirte, te necesito. Ayúdame, háblame, hazte cargo de mi vida, dirígeme, dime qué pensar, dime qué sentir, dime qué hacer. No quiero hacerlo más por mi cuenta, no quiero hacerme cargo de esto por mi cuenta. Te necesito, no quiero ser más mi propio autor. No quiero ser más mi propio padre, yo solamente quiero ser tu hijo. Dios, no quiero pelear más contigo, no me quiero vengar más de ti, no quiero competir más contigo, no quiero tener la razón, quiero estar equivocado. Te necesito, Dios, te necesito, ayúdame. Y vamos a sentir esas palabras. Y vamos a sentir que Dios ha escuchado. Y síguelo repitiendo para tus adentros.
Dios, te necesito. No te quiero reemplazar más con nada ni con nadie. Te necesito a ti y nada más que a ti. Dios, te necesito. Acepto que te necesito. Acepto mi fracaso como ego y tu triunfo como mi Padre, tu triunfo como mi verdadero Creador. Nos estamos dando cuenta de nuestra necesidad de curación. ¿Te estás dando cuenta de tu necesidad de curación? ¿Le ofrecerías cualquier otra cosa a la afiliación, habiendo reconocido la necesidad que tú mismo tienes de curación? Si yo reconozco que la curación es lo único que necesito, reconozco que es lo único que realmente puedo ofrecer. Ofrezco la curación que necesito. Así como yo necesito a Dios, todos necesitamos a Dios. Así que ofrezco esa curación como la curación que yo deseo recibir. En esto estriba el comienzo del retorno al conocimiento. Los cimientos sobre los que Dios ayudará a construir de nuevo el sistema de pensamiento que tú compartes con Él. Este es el inicio del retorno a casa. Ni una sola piedra que coloque sobre estos cimientos dejará de ser bendecida por Él, pues estará restaurando la santa morada de su Hijo, porque cuando acepto que necesito a Dios y le traigo todas mis piedras, no hay piedra que Dios no vaya a bendecir en mi nombre, para que quede restablecido en mi conciencia el recuerdo de lo que yo soy. Mi Padre dispone que su Hijo esté donde está. Sea cual sea la parte de la mente del Hijo de Dios en la que reinstauras esta realidad, la reinstauras también en ti mismo. Moras en la mente de Dios junto con tu hermano, pues la voluntad de Dios no es estar solo. Lo que yo necesito lo necesitan todos. Todos los que me rodean necesitamos a Dios. Necesito a Dios como lo necesita mi pareja, como lo necesita mi familia, como lo necesita mi mamá, mi papá, mis hijos, mis hermanos, mis pacientes, mis tíos, mis amigos, mis líderes, mis estudiantes. Todos necesitamos a Dios, así lo nieguen, así no lo acepten, así lo confundan con otra cosa, así lo llamen por otro nombre. Todos necesitamos a Dios. Estar solo es estar separado de lo infinito. ¿Cómo iba a ser posible eso si lo infinito no tiene fin? Estar solo es estar separado de lo infinito. Mas ¿cómo iba a ser posible esto si el infinito no tiene fin? Yo no puedo estar separado de lo infinito. Nadie puede estar más allá de lo ilimitado, porque lo que no tiene límites está necesariamente en todas partes. Lo ilimitado está en todas partes. ¿Cómo puedo yo estar separado de lo ilimitado si lo ilimitado está aquí ahora conmigo? Precisamente porque no tiene límites. No hay límites para lo ilimitado. Mi cuerpo no es un límite para Dios. Mi negación de Dios no es un límite para Dios. Mi cuerpo no es un límite para Dios. Mi enfermedad no es un límite para Dios. Este libro no es un límite para Dios. Mi casa no es un límite para Dios. Las formas de este mundo no son un límite para Dios. Mis problemas no son un límite para Dios. Lo que yo vivo no es un límite para Dios. Basta dejar de creer que lo que yo vivo me separa de Dios, que mis conflictos me separan de Dios.
que mis problemas me separan de Dios, que mi cuerpo me separa de Dios, que mi ansiedad me separa de Dios, que mi casa me separa de Dios, que mis relaciones me separan de Dios. Es imposible. Nada nos separa de Dios porque Dios es ilimitado. Y no hay nada donde lo ilimitado esté. Mis relaciones, mi cuerpo, mis problemas, mis dificultades, mi casa, mi celular, mi carro, el mundo en el que vivo, las formas que me rodean, no son un límite para Dios. Lo único que impide que Dios entre y atraviese esas formas es mi deseo de no recibirlo. Entonces, no hay lugar donde Dios no pueda entrar. No hay lugar donde Dios no entre. No hay lugar donde Dios no esté. Dios está en todas partes porque es ilimitado e infinito y lo ilimitado no tiene límites. Y si estás enfermo y te crees limitado y separado de Dios, invítalo a entrar, invita a entrar a lo ilimitado para que lo vuelva ilimitado. Observa si es que tienes miedo de dejar entrar lo ilimitado a ti. Observa si tal vez eres tú quien está evitando que lo ilimitado entre. Por más que yo haya creado este mundo para mantenerme separado de Dios, porque es que esa es la función que yo le di al mundo, yo fabriqué a este muñequito de Lego y fabriqué un mundo de Legos y fabriqué unas relaciones de Legos porque yo creí que así iba a evitar que Dios me encontrara. Pero es imposible. Digamos que si bien todo lo que yo fabriqué, este mundo, mi cuerpo, mi enfermedad, mis conflictos, lo fabriqué precisamente para que Dios no me encuentre, no quiere decir que Dios no me encuentre. Quiere decir que Dios está esperando a que yo lo deje entrar, porque Él ya me encontró. Dios ya me encontró. Soy yo quien le da la bienvenida y quien lo acepta y quien deja que entre y atraviese las formas de lo ilimitado. En Dios no hay principio ni finales, pues su universo es el mismo. ¿Cómo ibas a poder excluirte a ti mismo del universo, de Dios, que es el universo? ¿Cómo puedes excluirte a ti mismo de lo ilimitado si tú eres tan ilimitado como Dios? Mi Padre y yo somos uno contigo, pues tú formas parte de nosotros. ¿Crees realmente que parte de Dios puede extraviarse o estar ausente de Él? ¿Tú realmente crees que una parte de Dios puede extraviarse y estar separada de Dios? Eso haría a Dios impotente. ¿No será que es que yo proyecto a Dios y lo veo como yo me veo a mí mismo? Y yo creo que Dios es impotente porque yo me veo impotente. Pero ¿cómo puede ser que una parte de Dios esté extraviada de Dios, o esté perdida de Dios, esté separada de Dios, si Dios es todo lo que hay? Quiere decir que yo soy todo con Dios, solamente que he elegido que verme separado y no asumirme como unido a Él. Si tú no formases parte de Dios, su voluntad no estaría unificada. ¿Es concebible esto? ¿Podría una parte de su mente no contener nada? Si yo formo parte de Dios y Dios forma parte de mí, quiere decir que mi mente contiene a Dios. ¿Cómo puede ser que mi mente no la contenga? ¿No será que yo mismo la he limitado? Precisamente porque tengo miedo de entrar a lo ilimitado a mi mente. ¿Qué pasa si dejo entrar lo ilimitado a mi mente? ¿Qué pasa si dejo entrar lo ilimitado a mi vida? Yo soy tan ilimitado como Dios. Dios te ha dado un lugar en su mente que es tuyo para siempre. Pero solo puedes conservarlo si lo das de la misma manera en que se te dio. ¿Cómo ibas a poder estar solo allí cuando se te dio porque Dios no dispuso estar solo? No es posible reducir la mente de Dios. Tan solo se puede expandir, pues todo lo que Él crea tiene la función de crear. El amor no limita y lo que crea no está limitado. Dar sin límite es lo que Dios ha dispuesto para ti, porque eso es lo único que puede brindarte su dicha. Dar sin límite
Es lo que Dios ha dispuesto para ti, porque eso es lo único que puede brindarte su dicha, la cual es su voluntad compartir contigo. La voluntad de Dios es compartir su dicha contigo, es decir, compartir lo ilimitado de su ser. Dios da ilimitadamente, te da ilimitadamente, todo el tiempo te está dando. Pero yo, ¿por qué siento que no estoy recibiendo? Porque yo condiciono mi dar. Porque yo no doy ilimitadamente, yo doy ilimitadamente, yo limito lo que doy a mí y a los demás. Cuando aprenda y me permita dar ilimitadamente, es que recibiré ilimitadamente. Tu amor es tan ilimitado como el suyo, porque es el suyo. ¿Cómo iba a ser posible que una parte de Dios estuviese excluida de su amor o que una parte de su amor pudiese ser restringida? Dios es tu patrimonio porque su único regalo es el mismo. Dios es tu patrimonio porque su único regalo es el mismo. Dios es mi patrimonio porque el regalo de Dios es Él mismo. Dios es mi regalo. ¿De qué otra manera podría dar salvo como Él da, si quieres saber cuál es el regalo que Él te hizo? Da pues sin límites ni mesura para que te des cuenta de cuánto te ha dado Él. Da sin mesura para que te des cuenta de todo lo que Dios te ha dado. Tu capacidad para aceptar a Dios depende de que estés dispuesto a dar como Él da. Tu capacidad para aceptar a Dios depende de que estés dispuesto a dar como Él da. Entonces, ¿cómo puedo aceptar lo ilimitado en mi mente siendo ilimitado? Y ojo que aquí cuando hablamos de ilimitado, no necesariamente es que vas a dar sin límites y a desbordarte con todo aquel que tropieza por tu camino, ¿no? Dar ilimitadamente es donde se te inspira a dar ilimitadamente. Dar ilimitadamente es donde se te asigna, donde se te señala dar ilimitadamente. ¿Y quién te lo señala? ¿Quién te lo señala? El mismo Dios. El Espíritu Santo todo el tiempo te está diciendo, da aquí, da aquí, da aquí. Pero no, tú inmediatamente dejas entrar al ego. No, 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 no debería. No, 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 mejor después. Se te viene la imagen de alguien para que lo llames. Se te viene la imagen de alguien para escribir un mensaje. Ves a una persona en la calle aguantando hambre y se te ocurre darles algo. Sí, ves a una persona caminando o mendigando y se te ocurre, no sé, llevarlo a algún lugar. Ves a tu madre y te provoca simplemente dar un abrazo y ya, sin razón. Pero no, a veces dejamos interferir al ego. No, 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 no le vas a dar nada. No, 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 cuidado. Es mejor evitarlo. No, 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 no lo voy a ver pobre. No, 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 después lo escribo, no, después lo llamo. Da ilimitadamente donde se te inspira a dar ilimitadamente. Incluso a ti mismo. El Espíritu Santo todo el tiempo te está inspirando a darte a ti mismo de manera ilimitada. Cuídate, ámate, haz esto. Evita esto, permítete esto, aquí estoy. Dar ilimitadamente a ti mismo y a los demás, donde se te inspira, es lo que te va a permitir a ti aceptar a Dios. En la medida que yo me permita aceptar mi capacidad de dar de manera ilimitada, voy a aceptar la presencia de Dios en mi mente. La capacidad de aceptar a Dios depende de que esté dispuesto a dar como Dios da, sin juicio. Mi capacidad de aceptar a Dios depende de que esté dispuesto a dar como Él da, sin juicio. Sin juicio. Lo que hace que tú no des como Dios da es tu juicio. Es tu juicio de que no se merece, de si se merece, no debo, no puedo, no debería, no es el momento. Dios no condiciona el amor. Dios no condiciona lo que da. Dios no juzga. El sol no dice, ok, esas personas mataron hoy. No les voy a dar sol, no los voy a iluminar con mis rayos. El agua dice, esta persona violó hoy, esta persona no hizo su trabajo, esa persona falló hoy. No le voy a dar de beber de mi agua, no lo voy a nutrir. La naturaleza no juzga. La naturaleza nos sostiene a todos por igual y nos da a todos por igual. Yo soy quien juzga, porque soy yo quien le pongo condiciones a Dios.
Así que tu paternidad y tu Padre son uno. La voluntad de Dios es crear y tu voluntad es la suya. De ello se deduce, pues, que tu voluntad es crear toda vez que tu voluntad emana de la suya. Y al ser tu voluntad una extensión de la suya, tiene que ser, por lo tanto, idéntica a la de Él. No sabes, no obstante, lo que tu voluntad dispone. Eso no es extraño si te percatas que negar equivale a no saber. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios, porque como yo negué a Dios, elegí no saber. La voluntad de Dios es que tú eres su hijo. Al negar esto, niegas tu propia voluntad y por lo tanto no puedes saber lo que es. Debes preguntar cuál es la voluntad de Dios con respecto a todo. Debes preguntar cuál es la voluntad de Dios con respecto a todo, porque su voluntad es también tu voluntad. Debes preguntar cuál es la voluntad de Dios con respecto a todo, porque su voluntad es tu voluntad y como yo elegí no saber, entonces ¿qué tengo que hacer? Preguntar al que sabe. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Por eso cuando yo trato de ayudar o de hacer algo por mi cuenta me siento impotente, frustrado y siento que estoy luchando y tengo miedo de equivocarme, porque yo creo saber qué tengo que hacer, pero yo no lo sé, porque yo no sé cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí? Yo creo que tengo que hacer algo muy evolucionado en este trabajo, pero realmente tengo que hacer algo en este trabajo. Padre, ¿realmente cuál es tu voluntad aquí? Yo creo que mi relación es para esto, pero realmente yo no sé cuál es la voluntad de Dios en esta relación. Padre, ¿para qué es? ¿Cuál es la voluntad tuya en esta relación? Muéstramela. Cuando yo me permito preguntar en todo momento la voluntad de Dios, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, es que me voy a acercar a sus pensamientos y voy a empezar a aceptar su conocimiento y voy a empezar a dar como Él da. Porque cuando yo acepto la voluntad de Dios, solamente puedo dar lo que su voluntad dispone. ¿Sí? Yo no puedo dar algo diferente. Esa es la única manera de dar como Él da, preguntándole. Y lo puedo hacer a través del Espíritu Santo, que es su voz. ¿Cómo doy aquí? ¿Qué debo dar aquí? ¿Realmente me conviene dar algo? ¿Cómo debería hacerlo? ¿Cuál es la mejor manera? En estos días una amiga me compartía como esta dificultad que tiene de aceptar a su pareja. Y ella estaba muy frustrada, ¿no? Porque no sabía cómo aceptarlo, porque ella creía que para aceptarlo tenía que ser un sacrificio. Y yo le decía, tú no tienes que aceptar a tu pareja como Susana acepta a su pareja. Tú tienes que aceptar a tu pareja como el Espíritu Santo te dice y te indica cómo aceptar a tu pareja. Entonces yo pregunto y pido guía. Espíritu Santo, puedo ver que me cuesta aceptar a mi pareja. Puedo ver que me acepta aceptar esto de mi pareja. No sé realmente cómo aceptar esto. Dime tú realmente cómo aceptarlo. ¿Y qué es aceptar realmente? Enséñame. Y dejo que se me diga, dejo que se me indique cómo dar aceptación ahí en esa relación. Porque como yo elegí no saber, porque elegí no escuchar a Dios, tengo que preguntar. ¿Ok? Entonces, tú no sabes lo que es, pero el Espíritu Santo la recuerda por ti. Tú no sabes cuál es la voluntad de Dios, pero el Espíritu Santo la recuerda por ti. Así que pregúntale, por lo tanto, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? Él te dirá cuál es la suya. No puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que tú no lo sabes. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que tú no lo sabes. Siempre que lo que el Espíritu Santo te diga aparente hacer una coacción, es únicamente porque no has reconocido tu voluntad. Repito, no se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que tú no la sabes. Digamos que yo sí sé cuál es la voluntad de Dios, solamente que al negarla la olvidé. Entonces no la sé. Pero digamos que ese no la sé, es que no la recuerdo. Siempre que lo que el Espíritu Santo te diga aparente ser una coacción, es únicamente porque no has reconocido tu voluntad. Mire qué lindo. Cuando y esto es lo que nos pasa mucho cuando pedimos guía al Espíritu Santo, yo tengo miedo de escuchar al Espíritu Santo. Porque yo creo que lo que el Espíritu Santo me va a decir es una coacción, es decir, es algo contrario a lo que realmente yo quiero hacer. Entonces yo entro en conflicto con lo que el Espíritu Santo me dice. Entonces el Espíritu Santo me dice cuál es la voluntad. Podemos poner el ejemplo de mi amiga. El Espíritu Santo me puede decir que la manera en la que puedes aceptar a tu pareja es tal vez simplemente escuchar y no decir nada. Cuando yo entro en coacción con esa guía,
es porque yo estoy negando y no estoy reconociendo realmente mi voluntad. Mi voluntad es esa, pero yo no la quiero aceptar. Entonces me vuelvo y ahí es cuando aparece la piedra angular en la voluntad de Dios. Yo soy quien me opongo, porque yo quiero tener la razón, porque yo quiero ser mi propio padre y yo quiero decir cómo aceptar. ¿Sí? ¿Me siguen? Esto explica mucho a veces por qué sentimos este conflicto al escuchar al Espíritu Santo. Así que, ¿cuál es la invitación? Se te pide que confíes en el Espíritu Santo únicamente porque Él habla por ti. Él habla por tu verdadero ser. Él es la voz que habla por Dios, pero nunca olvides que Dios no dispuso a estar solo. Él comparte su voluntad contigo, no te la impone. El Espíritu Santo comparte su voluntad contigo, no te la impone. Y si tú no la quieres aceptar, Él no va a insistir. El Espíritu Santo jamás te va a exigir algo que implique un sacrificio para ti. Y si tú sientes que te estás sacrificando, en la guía que se te está dando no la hagas. Para y haz lo que creas que tienes que hacer hasta que te sientas listo a aceptar y a escuchar tu verdadera voluntad, hasta que te des cuenta que eso que tú crees que tienes que hacer te muestra que realmente te invita al conflicto, porque tu voluntad es estar en paz. Y te vas a dar cuenta si tu verdadera disposición y tu deseo de tener la razón realmente te da paz. Entonces por eso dice, Él comparte su voluntad contigo, no te la impone. Recuerda siempre que lo que Dios da, Él lo conserva, de modo que nada que Él dé pueda contradecirle. Nada de lo que Dios da lo contradice. Todo lo que Dios da habla de Dios. Nada de lo que Dios da lo contradice. Todo lo que Dios da nos habla de Dios. Nos debe generar más paz. Nos da más paz. Nos da más amor. Tú que compartes su vida, tienes que compartirla para poder conocerla. Tú que compartes la vida de Dios, tienes que compartirla para poder conocerla. Pues compartir es conocer. Y compartir, ¿desde dónde? Desde la inspiración que me permito recibir al pedir saber. Por eso necesito aceptar que necesito a Dios. Bienaventurado tú que estás aprendiendo que oír la voluntad de tu Padre es conocer la tuya. Entonces simplemente necesito conocer mi voluntad. ¿Cuál es mi voluntad aquí realmente? Pues tu voluntad es ser como Él, cuya voluntad es que así sea. La voluntad de Dios es que su Hijo sea uno y que esté unido a Él en su unidad. Por eso es por lo que la curación representa el inicio del reconocimiento de que tu voluntad es la suya. La curación es el inicio del reconocimiento de que mi voluntad de Dios, que la voluntad de Dios y la mía son una sola. La curación es el reflejo de que lo que yo dispongo para mí, Dios también lo dispone para mí. La curación es el recordatorio de que lo que yo deseo, Dios lo desea. Y que al yo desearlo, como Dios lo desea, puedo ofrecerlo y puedo darlo precisamente porque yo quiero recibirlo. Yo no puedo dar lo que yo no he recibido y yo no puedo ofrecer lo que yo no deseo recibir. Yo solamente ofrezco lo que yo deseo recibir. Llámese ira, llámese traición, llámese mentira, llámese amor, llámese paz, llámese verdad. Yo ofrezco lo que deseo recibir. Y cuando yo acepto que lo que deseo recibir es curación, es lo único que puedo ofrecer, porque me doy cuenta que es realmente mi voluntad recibirla, porque es lo que me hace recordar que lo que yo estoy deseando en ese momento, al aceptar la curación para mí, es lo mismo que Dios quiere. Dios quiere que yo me cure. Dios quiere que yo sea feliz. La curación es hacer feliz al Hijo de Dios. Esa es la voluntad de Dios. No hay más. Muy bien. Vamos a respirar profundo. Y vamos a sentir estas palabras. Yo deseo lo que Dios desea para mí.
Y como decidí olvidar lo que Dios desea, deseo conocer cuál es su voluntad para poder conocer cuál es la mía. Deseo conocer mi voluntad aceptando la voluntad de Dios. Deseo conocer lo que realmente deseo para mí, aceptando lo que Dios desea para mí. Así que me permito dar tal cual como recibo y recibo tal cual como doy. Para poder aceptar a Dios en mi mente y en mi vida, doy tal cual como Él me da. Así que pido recibir lo que Dios quiere darme. Pido aprender a darme lo que Dios me da. Pido aprender a recibir lo que Dios me da. Pido a dar como Dios da. Pido entregar como Dios entrega. Pido compartir como Dios comparte. Quiero ofrecer solo el amor como Dios quiere que lo ofrezca, no como yo creo que tiene que ser. Yo no sé amar porque me negué a aceptar el amor en mi mente. Así que pido simplemente aprender a amar, aceptando el amor de Dios en mí. Cuando acepto el amor de Dios en mí y me dejo amar como Él quiere amarme, es que puedo amar como Él ama. Dios no impone el amor. Dios no exige el amor. Dios no justifica el amor. Dios simplemente ama. Ama de la manera en que cada mente lo necesita, en el momento que lo necesita y como lo necesita. Así que me permito aceptar el amor que Él me quiere dar cuando lo necesito, como lo necesito y de la manera que lo necesito, no como yo creo que lo necesito. Así que me permito aceptar el amor sin condiciones. Me permito dejar de condicionar el amor y me permito aceptar el amor que ahora se me está dando. Así que hoy pido abrir los ojos al amor que hoy mismo se me está entregando, como se me está entregando, porque es así como lo necesito. Y me libero de mi deseo de limitarlo y condicionarlo a mi forma. Esa es la única manera en la que aprenderé a dar como Dios para poder aceptarlo una y otra vez en mi mente. Así que permítete cerrar los ojos, respirar profundo y ver cómo estás siendo amado hoy. ¿Cómo estás siendo cuidado hoy? ¿Cómo estás siendo protegido hoy? ¿Cómo estás siendo salvado hoy? Más allá de cómo esperas serlo o de estarlo, ¿cómo lo estás haciendo? Mira la forma que el amor está adoptando en tu vida ahora mismo. Trata de mirar la manera en la que el amor te está diciendo hoy, eres amado, eres amada. ¿Cómo el amor te está manifestando su amor hoy? ¿Cómo el amor se está comunicando contigo hoy? ¿Cómo el amor te está diciendo que te ama? Siente y respira ese amor y dale las gracias. Gracias por estar aquí ahora de esta manera, por manifestarte aquí ahora de esta forma, por comunicarte conmigo, por hacerme sentir amado así. Gracias. Gracias. Ahora estoy dispuesto a verte en todas partes, como realmente te me presentas y no como yo juzgo que deberías presentarte. Ya no te quiero juzgar más, amor.
Hay tantas formas en las que estamos siendo amados ahora mismo. Permítete sentirlas, aceptarlas para ti. Ahora mismo eres tan, tan amado. Y decimos gracias. Gracias.